Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Es un gusto poder venir a sus casas otra vez en este día para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estoy disfrutando en esta semana de la conferencia juvenil. Espero que muchos de ustedes han aprovechado de eso para escuchar excelente prédica. Y bueno, hoy también el domingo como iglesia vamos a mirar en la palabra de Dios. Comenzamos la semana pasada un serio sobre Primera Corintios, la primera carta a los Corintios, examinando la fundación de la iglesia de Corinto. Acompañamos a Pablo desde lejos a Corinto, donde él fue solo, y vimos el inicio de la iglesia en Corinto. Lo que vimos la semana pasada fue que Dios fundó la iglesia en Corinto. Siempre es Dios y su poder que está atrás de la fundación de las iglesias y de la obra de Dios. La semana pasada vimos dos manifestaciones del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. Les quiero repasar porque es todo realmente la misma historia. En primer lugar, vimos la provisión de Dios para Pablo. Proveyó para Pablo compañeros cuando estaba solo, Aquila y Priscila, judíos perseguidos que ofrecieron a Pablo una vivienda, trabajaban en el mismo oficio, fueron puestos allí por Dios y fueron creyentes fieles. Entonces trabajaron juntos, vivieron juntos. Dios proveyó por medio de ellos el sostén que él necesitaba para vivir y para seguir predicando el evangelio. Y Dios proveyó compañeros en el evangelio por el resto de sus vidas. Y vimos la gran bendición que fueron Aquila y Priscila para Pablo y para toda la iglesia de Cristo. Después vimos la segunda manifestación del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto, en que es Dios que dio el fruto. Vimos en 1 Corintios 3, versículos 5 a 7, que Pablo escribe a ellos más adelante, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces vimos que fue Dios que dio el fruto. Solo Dios puede cambiar y transformar vidas. Entonces había allí oposición y resistencia de parte de los judíos. Pablo hizo su parte como predicador, lo que le correspondía a él y lo que corresponde a nosotros. Él dialogaba, persuadía, predicaba, convencía, testificaba. Y la Biblia dice que fue enteramente entregado a la palabra. Fue Pablo un mensajero de la palabra del evangelio y él fue fiel en cumplirlo. Pero aún así él no podía convertir a nadie. Y vemos que Dios le dio fruto cuando Crispo y su familia fueron salvos. Y después la Biblia dice que muchos de los corintios oyeron, creyeron y fueron bautizados. Al oír la palabra de Dios y creer en el evangelio de Cristo, ya fueron salvos. Y vemos su compromiso con el Señor en el medio de la persecución que venía. Ellos se bautizaron en obediencia al Señor y para decir, yo pertenezco a Cristo. Yo he confiado en Cristo como mi Salvador. He muerto y sido sepultado con Cristo y he resucitado a una nueva vida. Así que vemos que Dios obraba en la fundación de esta iglesia y vimos ya dos manifestaciones de su poder. Hoy vamos a ver dos manifestaciones más del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. Ahora, antes de leer el texto y antes de ver estas dos manifestaciones más, como la semana pasada, quiero compartir algunas fotos con ustedes, porque estamos entrando en un nuevo libro y para entender el libro de Corinto es importante entender bien cómo era Corinto. Entonces, una vez hoy vamos a ver algunas diapositivas sobre Corinto. Ahora, déjame repasar, yo sé que esto es repetición, pero lo hago a propósito
quiero que vemos cómo fue el viaje de Pablo. Lo vamos a hacer rápidamente y después agregar algunas cosas. Pablo estaba en Atenas, que para nosotros es la ciudad más importante, pero él se fue de Atenas hasta Corinto. Probablemente fue caminando o fue por mar, no sabemos, pero caminando fue 85 kilómetros que él fue caminando. En aquel entonces, Atenas era importante como centro cultural, aunque no fue la ciudad más importante. Corinto fue importante como centro comercial. Atenas fue un centro intelectual, lleno de filósofos, y encontramos que Pablo comunicaba con ellos en aquel entonces. Corinto fue un centro de libertinaje, un lugar conocido por su pecado, su fornicación y el libertinaje. Atenas tiene una población de 20,000, según la mejor manera que podemos aproximarlo en aquel entonces. Corinto tiene una población de 200,000 en el tiempo de Pablo. Así que hoy en día pensamos en Atenas, pero la verdad es que en el tiempo de Pablo, Corinto fue la ciudad más importante de Acaya y fue la capital de Acaya. Vimos que Corinto fue muy importante porque todo tráfico del istmo de Corinto tenía que pasar por Corinto. Grecia, que está al norte, y la península Peloponeso, que fue importante en aquel entonces, todo ese tráfico pasaba por Corinto. Y también cualquier que cruzaba del mar Adriático al mar Egeo, pasando de Roma hasta Éfeso por ese camino, tenía que pasar por Corinto. Así que fue un lugar de mucha importancia. Ahora, quiero que nosotros vemos cómo Pablo llegó acá de acuerdo con su viaje misionero. Fue en el segundo viaje misionero que Pablo se encuentra en Asia Menor. Pueden ver allí a Galacia y Asia, todo eso es parte de Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía, y estamos viendo su segundo viaje misionero. Quiero que observen también allí en el medio que vemos a Macedonia, y abajo de eso Acaya, y a nuestra izquierda tenemos Italia, donde estaba el centro del Imperio Romano, Roma. Ahora, entonces aquí más de cerca vemos lo que hoy es Grecia. En aquel entonces fue Macedonia en el norte y Acaya en el sur. Pablo había llegado a Troas, ¿recuerdan? Y estaba viendo a dónde ir porque pensaba seguir su ministerio en Asia Menor. Pero vino la visión macedonio, donde Pablo fue invitado en visión a ir a Macedonia para llevar el evangelio. Él entendió que esa visión fue del Señor, entonces viajó a Macedonia, primero llegando a Neápolis y después yendo un poco adentro a Filipos, que fue una ciudad más importante y donde conocemos la historia del ministerio en Filipos. Después de estar en la cárcel de Filipos, se fue de allí un poco más al sur a Tesalónica, donde había un alboroto y lo enviaron a Berea, donde también había un alboroto. En cada lugar la palabra de Dios fue predicado, había mucha persecución. Entonces los hermanos le enviaron de Berea para su protección a Atenas. Y vimos ya que llegó a Atenas y estaba solo en Atenas y predicó en el Areópago, allí en Atenas, a los filósofos y la gente de aquel entonces. En capítulo 18, que es nuestro texto, vemos que él fue de Atenas a Corinto. Y aquí vemos en su viaje, en su segundo viaje misionero, cómo es que llegó a la ciudad de Corinto. Pero quiero que pensamos ahora también en por qué Corinto era una ciudad de tanta importancia en aquel entonces. Si hoy realmente no existe, solamente se ve allí las ruinas y una pequeña población, pero no es un lugar importante para nada, pero era muy importante en aquel entonces. Vamos a mirar entonces en por qué. Tenemos por un lado Éfeso. Éfeso era la entrada, el puerto para entrar en Asia Menor, una parte muy importante del Imperio Romano. Y Éfeso tiene una población de 250,000. Era como la Nueva York del primer siglo. Por otro lado, encontramos a Roma, que Roma obviamente fue el sede del imperio, una ciudad de gran importancia. Y podemos ver que en el medio está Corinto.
Ahora, el comercio que pasaba por allí realmente tenía dos opciones. Ellos podían subir con el barco y llevar mercadería de Roma a Asia Menor o de Asia Menor a Roma, y podían en su barco viajar así, viajando por el mar, ir hasta abajo de la península que vemos allí y después subir hasta Éfeso. Eso fue un viaje de 320 kilómetros que fue muy peligroso en aquel entonces, muy peligroso. Muchos barcos no terminaron el viaje, era un peligro para los barcos, para la mercadería y para los marineros. La otra opción fue pasar por Corinto. Ahora, ¿había mar para llegar a Corinto? No, realmente no había, pero vamos a ver por qué fue tan importante. Tenían esa posibilidad de pasar por Tesalónica. Ahora, vemos aquí, pasar por Corinto. Aquí encontramos el canal que hay hoy en este lugar que estamos mirando prácticamente en Corinto de aquel entonces. Pueden ver que el istmo no es muy largo, realmente estamos hablando de 6 kilómetros más o menos. Hoy hay un canal. El emperador Nerón llegó a este lugar en el año 66 y hizo como ceremonia, comenzó este canal. El canal no fue completado en el tiempo de Nerón. Nerón murió poco tiempo después y fue abandonado. Y no fue hasta 1893 que este canal fue completado aquí, juntando los dos mares para que los barcos hoy puedan pasar. Aquí lo vemos otra vez de otro lugar, realmente del otro lado, y podemos ver otra vez. Es unos pocos kilómetros y está allí en ese tiempo. Aquí vemos un lugar del cual uno puede ir y observar bien este canal, que realmente barcos bastante importantes pueden pasar por ese canal hoy en día y cortar el camino. Pero como esto fue terminado en 1893, ¿qué hacían en aquel entonces? Ahora quiero que vemos cómo fue en aquel entonces. Estaba el Golfo de Corinto de un lado, estaba el Golfo Sarónico del otro lado, el Golfo de Corinto que te llevaba a Roma y el Golfo Sarónico que te llevaba a Éfeso. También pueden ver en esta foto donde habla de los Juegos Istímicos. Esos juegos fueron juegos tipo olímpicos y fueron los juegos más importantes en el mundo romano después de los Juegos Olímpicos. Así que cada 2 años en Corinto se juntaron atletas del mundo entero para los Juegos Istímicos y Pablo va a hacer referencia a eso en su carta. Fue un lugar de mucha importancia para esos juegos. Pueden ver el mapa también el Corinto antiguo y el Acro Corinto, que vamos a hablar de eso. Y quiero que vean también a Cencreas, que fue el puerto de un lado, que aparece en la Biblia en varias oportunidades, y Lequeo, el puerto que está al otro lado. En el medio hay algo que se llama el Diolcos, y ya les voy a mostrar lo que fue el Diolcos, que es fascinante y realmente increíble, y fue la razón por la cual este lugar era tan importante. Allí vemos el puerto Lequeo, y ahora quiero llevarlo por un momento al antiguo Corinto, mejor dicho, las ruinas. Y dentro de las ruinas de Corinto está el camino Lequeo, que fue el camino que fue de la ciudad hasta el puerto. Allí todavía están los restos de ese camino, bastantes piedras todavía que quedan de ese tiempo, piedras antiguas y bueno, también por allí personas antiguas que están en el mismo sitio. Pero este es el camino Lequeo que llevaba a la gente al puerto en el tiempo de Pablo. Ahora, entonces volvemos aquí, vemos el Diolcos. ¿Qué fue el Diolcos? Bueno, aquí está marcado un cartel, el Diolcos antiguo, y aquí hay algo que quedó de eso. Realmente fue un camino que prepararon para pasar botes de un lado al otro lado. Y ya obviamente no hay fotos de eso porque es algo que ocurrió en el primer siglo, pero aquí podemos ver una parte antes que tenía el canal por donde pasaron los barcos.
Aquí hay otro sector cuando están llegando otra vez al mar, son las ruinas, lo que queda de eso. Aquí un dibujo del tipo de vagón, quizás podemos llamarlo, la base con ruedas sobre los cuales subieron los barcos. Entonces edificaron una cosa así y subieron los barcos arriba. No tenemos fotos, como dije, aquí un dibujo de un barco que está siendo sacado del mar y llevado sobre esos carriles que estaban en ese lugar. Esto también obviamente parece más una foto, pero no es. Y vemos a los obreros tirando el barco. Lo que hicieron fue bajar el cargo para bajar el peso. No servía para barcos de los más grandes de aquel entonces, pero para muchos de los barcos sí. Y aquí podemos ver otra vez distintos cuadros de cómo transportaron estos barcos. Llevaba normalmente, se dice, 3 a 8 horas para pasar los 6 kilómetros de un lado para el otro. Y así podían transportar y ahorrar para los marineros 320 kilómetros de viaje muy peligroso. Y así lo hicieron. Ahora, la gente tenía que pagar el viaje, tenía que pagar por este servicio y así podían llegar después al otro lado. Esto fue construido cientos de años antes de Cristo, más o menos el año 600 antes de Cristo construyeron este método de pasar los barcos de un lado para el otro y todavía estaba en existencia en el tiempo de Pablo. Obviamente, los marineros bajaron y normalmente buscaron placeres, buscaron actividades en ese tiempo y eso contribuía mucho al pecado que existía en Corinto. Quiero que observen también que fue un lugar religioso. He marcado allí el Acrópolis, donde estaba el templo de Afrodite, la diosa de amor. Tenía miles de prostitutas religiosas, que vamos a hablar de ellos cuando vemos la carta a los Corintios. Fue un lugar de mucha importancia y donde la fornicación y la prostitución fue aprobado como algo religioso. Pueden ver también en esta foto el templo Apolos, uno de los muchos templos que se encuentra en Corinto. Era un lugar de muchos dioses, entre comillas, donde había mucha religión pagana y mucho pecado. Allí otra vez, obviamente he tenido el privilegio de visitar estos lugares que están todavía las ruinas, o algunos podrían decir en esta foto 2 ruinas, pero allí estamos, contentos y firmes todavía, allí en Corinto. Ahora quiero mostrar esto como último de hoy, porque esto es en el centro de la agora de Corinto y se llama el Bema. Pablo va a hablar del Bema, lo vamos a ver en el texto de hoy, y Pablo lo va a hablar en la palabra de Dios. Normalmente es traducido tribuna o el tribunal de Cristo. En griego se llamaba el Bema. El Bema fue una plataforma, un lugar levantado, normalmente un lugar de entregar premios. Y en Corinto el Bema antigua es bastante intacto todavía. Sabemos que allí donde yo estoy parado, Pablo se paró en el texto de hoy, delante del Bema, y así pueden ver que está marcado en griego y en inglés y en español también la misma palabra, el Bema, en ese lugar. Así que quería y quiero seguir dándoles información sobre el destino de la carta de Pablo y el lugar de los eventos que nosotros estamos viendo. Ahora entonces, vamos a volver a nuestro texto y vamos a ver 2 manifestaciones más del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. Vamos a leer comenzando en versículo 1 de Hechos capítulo 18. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo.
y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temoroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora seguimos con el texto de hoy. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba a eso. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Bueno, entonces hoy, comenzando en versículo 9, vamos a ver 2 manifestaciones más del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. Vemos en primer lugar, en versículos 9 a 11, las promesas de Dios a Pablo, las promesas de Dios. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto el fruto que dio Dios, y ahora vemos las promesas de Dios a Pablo. Ahora, tenemos que recordar, antes de ver estas promesas, que la experiencia de Pablo siempre ha sido lo mismo y no ha sido lo que va a experimentar en Corinto. Pablo normalmente fue a un lugar y estaba en ese lugar por muy poco tiempo. Nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 14, que él visitó un lugar en Asia Menor que se llamaba Antioquía de Pisidia. Y dice así, en versículo 14, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y comenzaron a ministrar en la sinagoga, como Pablo siempre hacía. Pero la palabra dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y dice más adelante, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Estaban en Antioquía de Pisidia por probablemente menos de 2 semanas. Predicaron la palabra, tenían su ministerio y fueron expulsados de los límites del lugar por las autoridades. Fueron de allí un lugar que se llama Iconio y también en Hechos 14. Ahora en Hechos 14, pasando del capítulo 13, dice en versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que tenían un buen ministerio y ya comenzaron como siempre en la sinagoga. Pero más adelante en capítulo 14, en versículo 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Entonces ellos tenían que huir de Iconio por la persecución que venían y estaban allí por un tiempo más, no sabemos cuánto, era un lugar donde estaban más tiempo que lo normal, pero tampoco era un tiempo largo como después vamos a ver que va a pasar en Corinto.
Perdón, después, más adelante en Hechos capítulo 14, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo va a Listra y esto es lo que le pasa en Listra. Él predica la palabra, es apedreado y lo dejan por muerto. Ellos creen que ha muerto y lo dejan así. Gracias a Dios no murió, pero tenía que irse también de ese lugar. Ya conocemos la historia de Filipos, pero vamos a recordar, él ministró en Filipos, ministró en el río y después fue encarcelado, ministró en la cárcel y nos dice en Hechos 16, 38 y 39 que después de que estaba en la cárcel, dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Así que termina su ministerio en Filipos con las autoridades enviándoles fuera de la ciudad. Estaban poco tiempo en Filipos y fueron echados de la ciudad. Fue a Tesalónica y como hemos visto ya en capítulo 17, dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos y predicaron allí, hicieron lo que siempre hacen, pero en 17:8 dice, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Y después dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Otra vez, los hermanos los enviaron para protección de sus vidas y estaba poco tiempo en Tesalónica y ahora van a Berea. Dice que en Tesalónica predicaron la sinagoga 3 días de reposo, que sería 3 sábados, así que estaban allí entre 3 semanas y un mes. Y después de un alboroto también tenían que irse. Llegan entonces a Berea. Y la palabra de Dios dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces otra vez estaba poco tiempo en Berea y los hermanos lo enviaron a Atenas porque él necesitaba escapar con su vida. Pablo va a Atenas y ya hablamos de eso también la semana pasada, pero fue allí, predicó y la palabra de Dios dice que predicó allí y no estableció una iglesia. Algunos se burlaron, algunos postergaron y algunos dijeron y algunos creyeron. Y Pablo entonces se va de Atenas hasta Corinto. Ahora, lo que quiero ilustrar es que Pablo no estaba acostumbrado a quedarse mucho tiempo en un lugar. No nos dice que fue a propósito. Nos dice que fueron las condiciones porque las grandes persecuciones no lo dejaron quedar en un lugar. Ahora, de pronto en nuestro texto, Pablo está en Corinto y el Señor viene con algunas promesas que le va a permitir a Pablo quedar más tiempo en Corinto, que ha quedado en cualquier lugar hasta la fecha. Ahora, antes de ver las promesas, Dios primero le da 2 mandatos. En versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Hay 2 mandatos allí. El primero es, no temas, no temas. Dios le manda a Pablo, no temas. Ahora, Pablo tendría que decir, a pesar de mis experiencias, porque sé que tengo cosas que debo temer, Dios me manda a no tener temor. Así que voy a confiar en Dios y no tener temor, a pesar de la oposición, a pesar de que ya ha tenido resistencia, ya han blasfemado a Dios, ya ha tenido que salir de la sinagoga, ya ha tenido que instalarse en la casa de justo, ¿recuerdan? Y ahora el Señor le manda a decir, ¿podés ministrar en la casa de justo? Crispo ya se convirtió, su familia ya se convirtió, él fue un principal de la sinagoga y Pablo debe haber dicho, estoy en una casa al lado de la sinagoga, un principal de la sinagoga se convirtió, va a venir más oposición, va a venir más persecución. Y es lógico eso, y realmente en cierta manera lo que pasó, pero Dios le manda a Pablo un mandato y dice, yo entiendo el contexto y yo entiendo lo que está pasando, pero Pablo, no temas.
no tener nada de temer. Los temores de Pablo eran razonables. Él había vivido azotes, cárceles, ser apedreado, dejado por muerto. Pero el Señor le dice, no temas. Te pregunto aquí antes de seguir, ¿tú tienes temores? Probablemente muchos de nosotros sí tenemos temores. Y la segunda pregunta es, ¿tus temores son razonables? Ahora, nosotros estamos en un tiempo de flexibilización en la cuarentena, lento, y algunos van a tener temor de salir, van a tener miedo. ¿Es razonable eso? Es razonable darse cuenta que hay peligros allí afuera que no hay en tu casa. Pero la cuestión es, siendo hijo de Dios, si sus temores son razonables. Algunos están pensando en su trabajo después de la cuarentena y tienen temores. ¿Es razonable tener temores? La respuesta podría ser que sí, pero la mejor pregunta ¿es razonable como hijos de Dios tener temores? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, que realmente aquí sería mejor entenderlo, los inconversos, los que no conocen a Dios, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan? Comida, bebida y vestimenta. Pero Jesús dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que para el inconverso, para el griego acá, tener temores es lógico. Hay un virus peligroso, hay incertidumbre en cuanto al trabajo, hay problemas en la economía, hay muchas cosas por delante. Pero para nosotros, los hijos de Dios, Dios ya sabe de todas nuestras necesidades. Él ya sabe lo que vamos a necesitar. Él ya se preparó todo, Él ya preparó todo. Y Él dice a nosotros, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y déjame a mí encargarme de estas cosas. Dios dijo a Pablo, no temas. Y dice a nosotros en toda la palabra de Dios también, no temas. En Filipenses 4, 6 y 7, Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros no tememos si no oramos. Llevamos nuestros pedidos delante de Dios. Y cuando los llevamos, lo dejamos allí. Y nosotros seguimos adelante, no llevamos nuestras cargas, los llevamos al Señor. Y Él nos da la paz que sobrepasa entendimiento. A veces hay grandes cargas en la vida. Y son cosas que queremos llevar a Dios, pero después levantarlo y llevarlo a nosotros. Lo dejamos con el Señor. No temas, dijo Dios a Pablo. Primero imperativo. Entonces, no temas. Segundo imperativo, versículo 9. Sino habla y no calles. El mandato es habla. Habla. Realmente el tiempo del verbo significa, Pablo, seguí hablando, seguí persuadiendo. Recuerden, seguí convenciendo. Seguí testificando, seguí predicando. No dejes para nada, seguí adelante. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios dice a Pablo, seguí hablando, seguí predicando, seguí convenciendo, seguí dialogando. No dejes, porque hay oposición. En 2 Timoteo 4:2, Pablo va a decir a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a nosotros eso todavía es la verdad. No callamos, sino hablamos. No calles, no guardes silencio. Ya hay demasiado silencio en el mundo en el cual vivimos. Hay demasiado silencio en cuanto al evangelio y demasiados hermanos con las bocas abiertas. Dice, no calles, sino habla. No dejes de hablar, dice a Pablo. Algunos dicen, bueno, yo testifico con mi vida. Amén. Tu vida debe ser un testimonio, pero nadie es salvo por ver tu testimonio de vida. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
tu vida simplemente debe dar poder y respaldo al mensaje que predicas. Pero no vas a decir, yo no hablo porque mi vida habla por mí. No, tu vida debe hablar, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa, pastor, si no hay fruto? Si no hay fruto, ¿debo seguir hablando? Si no hay fruto, ¿debes callar? No, debes predicar más si no hay fruto. Predicad más. Pablo tenía poco fruto hasta ahora y había persecución, pero él dice, habla, no calles. En la iglesia, cuando vienen, y a veces me han venido a mí, y algún día yo no voy a estar y van a venir, y van a decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo con la palabra? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Como es muy popular hoy en algunos lugares, hacemos baile litúrgica. Baile litúrgico sería, ¿no? Y yo pregunto cuando me vienen con eso, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero sabe que hay lugares que lo único que hacen es bailar, hacen baile litúrgico. ¿Por qué? Porque le gusta bailar. Y quieren poner delante de Dios su baile, pero Dios no pidió baile. Dios obra por medio de la prédica de su palabra. Algunos vienen y dicen, pero la música, no podemos tener música bailable, así mis emociones se muevan y yo me siento lleno de extasía y de emoción y eso ya. ¿Dónde está eso en la Biblia? Las emociones deben ser estimuladas. ¿Cómo se estimulan las emociones? Por las verdades de la palabra de Dios. Mi Dios es todopoderoso. Eso me emociona. Mi Dios me perdonó. Eso me emociona. Mi Dios es magnífico. Eso me emociona. No emociones movidos por cosas externas, por manipulación. No callamos, hablamos. La palabra de Dios es lo que produce eso. Uno dice, ¿por qué no tenemos menos prédica y más de otras cosas? Bueno, hay otras cosas que la Biblia nos marca hacer y intentamos hacerlos, pero no al costo de la palabra. Dice acá, habla y no calles. Entonces, hermano, vos y yo también hablamos y no callamos. Hay demasiado silencio. Que no seamos entre los creyentes con la boca callada, con la boca cerrada. Hablamos. Las personas necesitan escuchar del Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios está preparando dos promesas aquí, pero antes de dar las promesas, le da dos mandatos a Pablo. No temas, sino habla y no calles. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Porque te voy a dar dos promesas. Primera promesa, versículo 10, porque yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo. Dios nos promete siempre en la palabra de Dios estar con nosotros. Él está con nosotros en momentos difíciles, en momentos de peligro, en momentos de cuarentena. Si estás solo en tu casa, Dios está contigo. Justamente para nuestro tiempo del Nuevo Testamento, Dios dio la gran comisión y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, y nos enseña cómo hacerlo y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Hace 2 semanas el pastor Matías nos habló de Hebreos 13:5, donde nos dice de parte de Dios, no te desampararé ni te dejaré. Y nos aplicó el enfático del negativo, no, no, no y no, es imposible, no nos deja solos. Entonces Dios dice a Pablo, cuando estabas en la cárcel, yo estaba contigo. Cuando estaba en los alborotos en Tesalónica y Berea, yo estaba contigo. Cuando estabas solo delante de los filósofos en el Areópago en Atenas, yo estaba contigo. Y el Señor dice a vos y a mí hoy, en el tiempo de cuarentena, el virus y todo lo que está pasando en el mundo de hoy, yo estoy contigo. No temas y no calles, sino habla, porque yo estoy. Y viene entonces la segunda promesa, versículo 10 también, y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él dice, nadie va a venir para hacerte mal,
a poner su mano sobre ti. Ahora, Pablo debe haber dicho, qué buenas noticias, esto es distinto de mi experiencia en todo lugar donde yo he estado. Porque en donde Pablo ha ido, sí le pusieron la mano, pero Dios dice, aquí no te van a poner la mano. ¿Y por qué dice eso? Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, ¿Dios estaba diciendo a Pablo que hay muchos creyentes ya en Corinto? No, no estaba diciendo esto. No eran salvos todavía, pero Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Dios decide salvar a alguien, y lo decidió ante la fundación del mundo, son salvos, aunque no han vivido y no han tomado decisión en su corazón delante de Dios, ya es tan seguro como si ya hubiera pasado. Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La palabra de Dios nos dice cómo es el proceso. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió. Ahora, ¿algún escogido de Dios se va a escapar? No. Si Dios te escogió, Dios te va a salvar. Y yo doy gracias a Dios que me escogió antes de la fundación del mundo y me salvó hace 57 años. Y aquí Dios dice, yo tengo mucho pueblo en este lugar. En Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos están en el mismo tiempo del verbo. Y la idea es que algunas de estas cosas son pasados y algunas de estas cosas son futuros, porque no somos glorificados todavía, pero para Dios ya son hechos. Entonces, gracias a Dios que la salvación depende de la obra de Dios y que nuestra salvación es seguro. Y aquí Pablo dice, nadie va a poner manos sobre ti porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Hechos 13:48, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Cuando escucharon el evangelio, dice aquí, que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos de los que fueron ordenados para vida eterna creyeron? Todos, todos. Gracias a Dios por eso. Y por eso aquí Pablo, Dios puede decir a Pablo, ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y era verdad, Dios tenía mucho pueblo allí. Y el único que faltaba ahora que Dios enviara a Pablo a predicarles el evangelio. Pablo dijo a Timoteo, por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles y fe y verdad, porque hay un evangelio y porque hay personas sin Cristo, por eso Pablo fue enviado. Y aquí Dios está diciendo, nadie te va a hacer daño, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y ahora te he enviado a ti a compartirles el evangelio y ellos van a creer en mí. Entonces, quiero decir antes de seguir, creo que hay mucho pueblo en Don Torcuato también, mucho pueblo de Dios. No sabemos cuántos, ni sabemos quiénes son, pero tenemos el mismo deber que tenía Pablo, de no temer, de no callar, sino de hablar. ¿Y sabe qué? Todos los que están ordenados para vida eterna, creerán. No sabemos quiénes son, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. No callamos, sino hablamos, porque hay mucho pueblo. Vemos entonces aquí cómo Pablo responde a estas promesas. Vemos la obediencia de Pablo. La palabra de Dios nos dice más adelante que Pablo quedó allí, versículo 11, se detuvo allí 1 año y 6 meses. Pablo pasó 18 meses en Corinto, nunca pasó tanto tiempo antes en un lugar. Más adelante va a pasar 3 años en Éfeso, pero este año y medio en Corinto va a ser el segundo en tiempo máximo que Pablo pasó en un lugar. Él obedeció, se quedó allí predicando.
Y nos dice que se detuvo allí 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿Pueden ver un patrón aquí? Otra vez tenemos la palabra de Dios. Lo enseñó. Es constante. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo es salva la gente? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que crece la gente? Es por conocer y responder y obedecer la palabra de Dios. Y aquí encontramos a Pablo que se quedó 1 año y medio y que hizo lo mismo que estaba haciendo cuando llegó, predicando la palabra de Dios. ¿Y qué es el resultado de predicar la palabra de Dios así por 1 año y medio cuando Dios tiene mucho pueblo? Vemos mucho fruto. Podemos verlo de distintos lugares y lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 1:2, cuando Pablo comienza la carta, y veremos esto la semana que viene. Pablo dirige la carta así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Manda la carta a la iglesia que está en Corinto. Cuando Pablo comenzó no había una iglesia en Corinto, pero va a dar mucho fruto y mucho pueblo que Dios tenía en esa ciudad se va a convertir y se va a formar una iglesia. En 2 Corintios 1, versículo 1, Pablo dirige la segunda carta a los Corintios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces ahora en esta segunda carta, Pablo dirige la carta a la iglesia de Corinto, pero también dice a los creyentes que están en toda Acaya, en toda la provincia, porque había mucho fruto. Escuchamos y leemos, probablemente nunca observaron esto antes, la verdad que a mí nunca me ocurrió este pequeño detalle. En Romanos 16:1, Pablo dice a los romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, realmente creo que diaconisa debe ser traducido sierva, porque eso es la palabra, porque no creo que hay diáconas. No importa eso, no vamos a hablar de eso ahora, pero dice que la hermana Febe fue una sierva fiel de la iglesia de Cencrea. ¿Recuerden Cencrea? Es la ciudad casi pegado a Corinto, que está en el puerto, que también había una iglesia en Cencrea. Así que vemos evidencia tras evidencia del fruto que el Señor dio a Pablo cuando él creyó las promesas de Dios, no temía, no se callaba, hablaba, y el Señor dijo: yo estoy contigo y nadie te va a hacer daño. Y Pablo lo creyó a pesar de su experiencia pasada. Y Dios le dio mucho fruto en aquel entonces. Gracias a Dios por eso. Entonces vemos que promesas, mandatos para obedecer, obediencia de parte de Pablo y mucho fruto. Es un muy buen patrón para vos y para mí. Creemos las promesas de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios y experimentamos mucho fruto de distintas formas en la obra de Dios. Así que vemos en tercer lugar las promesas de Dios para la fundación de la iglesia en Corinto. En cuarto lugar, entre las 2 semanas, vemos la protección de Dios a Pablo. La cuarta manifestación del poder de Dios fue la protección de Dios a Pablo. Ahora recuerden que Dios había prometido a Pablo que nadie le iba a hacer daño, pero observen otra cosa: él no dijo a Pablo todo va a ser fácil, no dijo que todo va a ser un sueño, no dijo que todo va a estar sin ningún tipo de problema, sino en la vida cristiana y en el ministerio siempre hay obstáculos, siempre hay pruebas, pero Dios cumplió con su promesa. Entonces ya sabemos de la semana pasada que había oposición, había resistencia, pero Dios es siempre fiel. Ahora encontramos entonces, comenzando en versículo 12, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y los llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces comenzamos viendo que los judíos los llevaron delante de Galión. Quiero hablar unos momentos de Galión. Galión fue el procónsul. Para ser simple, significa en general que fue gobernador de toda la provincia de Acaya. Fue la provincia romana de Acaya. Él fue el gobernador. Él estaba sobre todo eso. Corinto fue la capital. Galión fue muy conocido en aquel entonces y nosotros
lo conocemos en la Biblia, pero también su hermano era un filósofo que se llamaba Séneca. Séneca fue un filósofo de gran influencia en aquel entonces y también de hoy. Ahora, cuando Galión fue consultado, siendo procónsul de Acaya, que fue la parte de lo que hoy es Grecia, que fue de mucho dinero, de la ciudad de Corinto, que era de mucho comercio, y él siendo una persona conocido y famoso en Roma, sus decretos y sus edictos van a tener mucho peso, van a ser muy importantes. Entonces, cuando los judíos llevan a Pablo delante de Galión, el decreto de Galión va a tener muchísima importancia en el mundo de la iglesia del primer siglo. La presencia de Galión acá nos ayuda a dar la fecha de la carta y la visita de Pablo y después la carta que Pablo escribió a los Corintios. Recuerden que vimos la semana pasada que Claudio expulsó a los judíos en el año 49. Eso es cuando Aquila y Priscila huyeron. Así que sabemos que Pablo llegó a Corinto después del año 49. También sabemos de la expulsión de los judíos, del antisemitismo que existía en Roma en aquel entonces, porque Claudio se cansó de las discusiones y disturbios sobre un tal Crestus, que pensamos que fueron discusiones sobre Cristo dentro de la comunidad judía, y entonces él echó a todos los judíos de Roma. Ahora, sabemos por la historia que Galión fue procónsul de Acaya por un solo año, porque después tenía problemas de salud. Y ese año que él fue procónsul fue en el año 51. Así que podemos dar bastante seguridad entre el tema de Claudio y el tema de Galión, que esta experiencia de que Pablo tiene en Corinto ocurre en el año 51. Ahora, quiero hacerles recordar también lo que vimos la semana pasada. Los judíos en aquel entonces tenían protección como religión. Se llamaba Collegium Licitum, que significaba que los judíos tenían como una corporación legal, su religión tenía legalidad, tenían derecho de asamblea y nadie más lo tenía. Los cristianos no lo tenían. Entonces los judíos querían que fuera claro delante de las autoridades que los cristianos no fue una secta de los judíos. Y fue en este contexto que vemos los próximos versículos y la acusación que ellos hicieron contra Pablo. Entonces vemos el intento de los judíos en versículo 12, que ellos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Vemos que fueron unidos. Los judíos fueron unidos en su oposición a lo de Pablo. Lo llevaron al tribunal. Recuerden en las fotos, vimos el bema. La palabra tribunal aquí es bema. Los llevaron al bema, que todavía se puede visitar allí en Corinto. Fue un lugar de premios o también a veces el lugar de juicios. Era un lugar elevado, una plataforma. Y allí en ese lugar los judíos fueron atendidos por Galión. Ahora, ¿qué es la acusación que trajeron contra Pablo? Dijeron versículo 13, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, date cuenta que ellos estaban presentando a Galión la misma cosa que no le gustó a Claudio, sino estaban acusando a Pablo, un judío, de enseñar sobre honrar, que la palabra honrar acá realmente significa adorar. Estaban diciendo que Pablo persuadía a los hombres a adorar a Dios contra la ley. ¿La ley de quién? ¿La ley de los romanos? No, realmente no es lo que estaban diciendo, sino en contra de la ley de los judíos. Entonces, estaban diciendo eso, estaban diciendo a Galión, este hombre Pablo es judío, pero no es de nosotros, y su mensaje de Cristo no es una secta del judaísmo, sino es otra religión, y entonces su religión es ilegal, no está bajo la protección del Collegium Licitum, y nosotros queremos que él sea juzgado. Eso fue la acusación, es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿cómo respondió Galión? Galión, en versículo 14, dice, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Lo que dice allí
según las palabras en griego, primero dice, si fuera algún agravio, eso significa un crimen. Si fuera un crimen, si fuera una injusticia que hacía daño a alguien. Y después dice, o algún crimen enorme. La palabra enorme no es una palabra que hable de tamaño, sino significa malvado. Si fue una conducta criminal malvado o impío. Entonces, si fuera realmente un crimen, una injusticia, una cosa malvada, y dice, conforme a derecho, o sea, según la ley de nosotros, los romanos, entonces os toleraría, o sea, escucharía esto y lo trataría. Pero lo que está diciendo es que no lo voy a tolerar, no acepto la acusación, porque lo que este hombre ha hecho no es ilegal según la ley de los romanos. No ha hecho nada ilegal, nada digno del juicio mío. Entonces, dice el versículo 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, él actuó un poco como Claudio 2 años antes, en el año 49, que Claudio estaba molesto por discusiones sobre un tal Crestus, que creemos que hacía referencia a Cristo, y él dice, si esto tiene que ver con palabras, nombres y leyes judíos, temas internos de ustedes, entonces yo no lo voy a tratar. No acepto debates religiosos delante de las autoridades civiles. Es interesante, vamos a ver en el libro que Pablo tiene que advertir a los corintios de no llevar asuntos entre hermanos a las autoridades civiles. Y aquí Galión está diciendo exactamente eso. Entonces, ¿qué fue el resultado? Versículo 16, y los echó del tribunal. Los echó del tribunal. Él dijo, no voy a tratar este tema. Ahora, vemos después algo muy interesante que refleja sobre los romanos en versículo 17 y también sobre el judaísmo en aquel entonces, porque dice, entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces vemos acá la indiferencia romano hacia el antisemitismo. Aquí cuando él da un veredicto en contra de los judíos, los griegos que están allí agarran a Sóstenes, otro principal de la sinagoga, y lo golpean justo delante del bema, en la presencia de Galión, y dice que no dice nada, no le importa. Entonces, allí vemos la brutalidad de Roma, pero también vemos la actitud de Roma en cuanto a los judíos. Ahora, para nuestra historia, lo que quería comunicarnos Lucas aquí en este pasaje, vemos la protección de Dios. Él protegió a Pablo aquí. Dios cumplió su promesa. Le acusaron, cumplió 18 meses de ministerio allí, lo llevaron delante del bema, pero nadie le hizo daño físico. Dios lo protegió por medio la misma autoridad romana. Dios siempre cumple con sus promesas. Y Pablo llevaba mucho fruto en ese lugar. Todo este evento también protegió a la iglesia, porque el hecho de que Galión hizo este decreto, esta declaración, eso protegía a la iglesia cristiana por como 10 o 13 años más. En todos esos años, por el precedente que puso Galión acá, los cristianos fueron considerados parte del judaísmo y fueron protegidos por el Collegium Licitum que se había sido aplicado a los judíos. Entonces, esto daba protección a los cristianos, que realmente solo cambió con el fuego de Roma bajo Nerón, cuando Nerón echó la culpa a los cristianos y comenzó la persecución de los cristianos. Pero esto protegió a Pablo y también protegió a la iglesia de persecución romana, que no comenzó por más o menos 13 años más. Entonces, en este lugar, Dios protegió a Pablo, protegió a la iglesia, y una iglesia fue establecida. Entonces, hemos visto en estas 2 semanas que Dios estableció su iglesia en Corinto. ¿Sabe que Dios sigue estableciendo su iglesia hoy en día, en todo el mundo? Porque el Señor dijo en Mateo 16,
yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está edificado no sobre Pedro, porque no es lo que está diciendo, sino la declaración de Pedro que Jesús es el Cristo. Y la iglesia de Cristo sigue siendo edificado y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros hemos visto en estas 2 semanas que en la fundación de la iglesia de Corinto hemos visto la provisión de Dios, el fruto que había dado Dios, las promesas fieles de Dios que Él cumplió y ahora la protección de Dios. Nosotros podemos aprender de estas verdades para nuestras vidas hoy en día. Primero vemos que el mismo Dios de Pablo provee hoy. Él es fiel en su provisión. Él provee para ti todas tus necesidades. Él provee también para su obra hoy en día. No nos falta nada ni para vivir ni para servir al Señor porque Él es el mismo Dios y Él provee todo lo que sea necesario. Podemos confiar en eso y debemos confiar en eso. Vemos también que el mismo Dios que dio fruto en el día de Pablo sigue dando fruto como consecuencia de predicar el Evangelio hoy. Como Pablo, vos y yo tenemos que dialogar, persuadir, convencer, testificar, predicar. ¿Y qué es lo que tenemos que comunicar siempre? Lo vimos vez tras vez, la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio. La palabra de Dios es lo que guardamos en nuestros corazones para no pecar contra Él. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lo enseñamos, lo estudiamos, lo predicamos, lo hablamos. Y Dios va a dar fruto, porque el fruto viene de la prédica de la palabra de Dios. Podemos aprender también que el mismo Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Él está contigo. Lo prometió y está contigo hoy, está contigo en la cuarentena, está contigo en las pruebas que puedes estar viviendo. Dios está contigo. Y está contigo cuando predicas el Evangelio a alguien que puede ser hostil o que puede oponer. Dios está contigo. No te desmayes, confíes en Él. Él sigue cumpliendo con esa promesa. Y podemos aprender que el mismo Dios nos protege hoy. Él es poderoso para protegernos. No hay nada difícil para Él. No hay ninguna oposición que puede dominar a Dios. Él es más grande que todas las cosas que nos puedan pasar. Y nosotros tenemos la promesa de Dios que nosotros que somos llamados de acuerdo con su propósito, que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Persecución nos ayuda bien. Enfermedad nos ayuda bien. Fracasos espirituales alrededor nuestro nos ayudan a bien. Dios utiliza todo en nuestra vida para el bien, aun cuando es difícil. Dios lo utiliza para bien. Es el mismo Dios y debemos confiar en Él igual como Pablo. El resultado para nosotros del mensaje de hoy, ¿qué vemos acá? Primero, no temes. No temes de la coronavirus, no temes las pruebas que estás viviendo y no temes de predicar la palabra de Dios. Segundo, no calles. Seguimos predicando la palabra. No calles, sino habla. Que no haya silencio, sino que comunicamos la palabra de Dios a los que están alrededor. Todo eso sacamos de este pasaje, un maravilloso pasaje sobre la fundación de la iglesia de Corinto, antes de comenzar a ver la carta que Pablo escribió a ellos la semana que viene. Quiero terminar con una sola palabra. He repetido un montón de veces en este mensaje un versículo muy simple que dice, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La única manera de ser salvo es de escuchar el Evangelio de Cristo y creer en el Cristo del Evangelio. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar al cielo es por medio del Señor Jesucristo. Y la palabra que hay que oír es la palabra del Evangelio, donde la palabra de Dios nos dice que nacimos en pecado, somos pecadores, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado y no podemos hacer nada, porque en esencia somos pecadores. No podemos dejar de pecar y no podemos pagar nuestro propio pecado, porque la paga del pecado es la muerte, es eterno. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo te amó tanto que Él vino a la tierra siendo Dios
y vivió sin pecado y fue a la cruz y murió en la cruz voluntariamente. Y tus pecados fueron cargados sobre él y él murió en tu lugar y ahora tú no tienes que morir. Él murió para que no tengas que morir. Y vos no tenés que agregar nada a lo que él hizo porque fue completo. Simplemente tenés que reconocer que eres pecador y creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenés que creer que Jesús murió en tu lugar. Tenés que creer que cuando murió, murió por todos tus pecados. Tenés que creer que Él resucitó para darte vida y poner tu fe y confianza en Él. Y la Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Has creído en Él? ¿O crees en algún rito religioso? ¿O crees en una iglesia? ¿O crees en ti mismo? Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no crees en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz? La fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. Cristo murió por ti y resucitó. ¿Por qué no crees en Él? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la iglesia de Corinto. Te damos gracias, Señor, que tú eres el mismo Dios hoy que fuiste en el tiempo de Pablo. Que tú provees por cada necesidad de nosotros y de tu obra. Te damos gracias que da fruto eterno cuando predicamos el Evangelio. Te damos gracias, Señor, que tú cumples con tus promesas hasta el día de hoy, que tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, que tú nos proteges con tu poder y nada nos pasa que no es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de cuarentena, de confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a hablar y no callar. Ayúdanos, Señor, a confiar y no temer. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria en este tiempo. Y pedimos, Señor, que tú sigues edificando tu iglesia en Don Torcuato y alrededor. Señor, pido por la persona que está escuchando que no ha confiado en Cristo como su Salvador todavía. Está confiando en su iglesia, está confiando en sus obras, o está confiando en sí mismo. Pido, Señor, que en este mismo momento, que pondría su fe en la obra de Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo murió y fue suficiente, murió por todos los pecados y resucitó. Pedimos, Señor, que el que vino a esta reunión sin conocer a Cristo, que ahora mismo pondría su fe en Cristo como su Salvador. Pedimos que tu Espíritu Santo obrara en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Estoy contento predicando sobre Corintios y vamos a comenzar la semana que viene, si Dios quiere, la carta, comenzando en capítulo 1, versículo 1. Les invito a nuestras reuniones de Skype de hoy, y si no estás participando en las reuniones de Skype, comunícanos para que podamos ponerte en la lista de invitaciones, porque nos gusta tener esa comunión con cada uno de nosotros. Ahora, hoy justamente al completar el mensaje a la mañana, a las 11:30, vamos a tener una asamblea con toda la iglesia, así que a los miembros les invito a eso. Y si no pudiste participar esta mañana en las reuniones de Skype, por eso les invito a las reuniones de la noche a las 19:30. Solamente nos avisan que quieren participar. Pero seguimos orando los unos por los otros, seguimos comunicándonos por Skype, por WhatsApp, por Facebook, por todos los distintos medios que el Señor nos ha dado. Y que el Señor les bendiga, que seguimos glorificando a Dios en este tiempo. Gracias.